Querida iglesia, ¿cómo están? Muy buenas noches. En este momento vamos a entregarle al Señor nuestras vidas. ¿Cómo entregamos al Señor nuestras vidas? No solamente cuando oramos, nuestro tiempo, cuando le decimos Señor, cuando le elegimos a Él y decidimos seguirle, le estamos entregando absolutamente todo lo que somos. Y sabemos que Dios no es alguien en quien desperdiciamos ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero, ni nuestra vida. Dar a Dios es invertir, darle a Dios es esperar siempre mucho más de Él. Usted nunca va a poder darle más a Dios de lo que Dios le puede dar a usted. Entonces en esta noche yo quiero animarle a que sembremos en su reino, sembremos en su propósito, sembremos para que su iglesia siga creciendo y la luz de el Señor Jesús y de su Espíritu alumbre en este mundo en tinieblas. Yo quiero animarle que sus diezmos, sus ofrendas en esta noche sean esa adoración que usted le da al Señor, sean una muestra de su vida, de darle, entregarle su corazón a Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice: Señor, tú me has llamado a darte mi vida, Señor, y parte de mi vida, Señor Padre, es esta ofrenda, es este diezmo que yo quiero hoy entregar en obediencia, Señor Padre, porque tú has sido bueno y nunca, Señor, has dejado que los justos, Señor, tengan necesidad ni pasen por hambre, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, y en esta noche, Señor, en confianza tu palabra, Señor, y con gozo, Señor, porque amamos tu casa, amamos la iglesia, queremos dar, Señor, y queremos dar en obediencia. Señor Padre, queremos que tu reino se establezca en nuestras vidas, pero también en este mundo, en esta ciudad, Señor. Por eso damos con un corazón agradecido y alegre, Señor. Gracias porque tú suples toda necesidad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a tu generosidad, seguimos transformando vidas y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Sigamos sembrando juntos, creyendo en los milagros que Dios tiene preparados para nuestros hogares y nuestra nación. Tu semilla marca la diferencia. Estamos comenzando un nuevo mes, estamos comenzando un tema especial, porque este mes de mayo vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo, en el amado Espíritu Santo, y con ocasión del día de Pentecostés, que muchas veces la iglesia recuerda, muchas iglesias, muchos lugares tienen en su corazón el celebrar la venida del Espíritu Santo con poder y fuego a nuestras vidas. Estamos conmemorando esto en el mes de mayo. De hecho, el 24 de mayo, el domingo 24 de mayo, se celebra en muchos lugares ese domingo de Pentecostés. Y con ocasión de este tiempo especial, queremos dedicar una serie de enseñanzas, de prédicas que nos van a animar a tener una vida más centrada en el poder del Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas, nos llene de Él. Cada vez nosotros menguemos más, como decía Juan el Bautista, para que Él crezca. Eso es lo que queremos en este tiempo, enfocarnos, enseñar y orar para que Dios nos haga personas guiadas por su Espíritu Santo, que el poder de su Espíritu esté en nosotros y transforme nuestro día a día en la vida cotidiana, en la vida práctica. Entonces, ¿les parece? Vamos a inclinar nuestras cabezas por unos segundos. Dios, te entregamos este tiempo, te entregamos esta serie y oramos que tú nos hables, que tú nos des un nuevo fuego, que renueves el fuego en nuestros corazones, que nuestra vida sea cambiada por nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a empezar entonces con la historia del Pentecostés. Vamos a ir a Hechos 2, capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Usted sabe, esta historia pasó
varias semanas después de que Jesús había muerto y resucitado. Jesús todavía se presentó y estuvo andando y presentándose y hablando con muchas personas 40 días después de que Él resucitó. Pero les dijo a sus discípulos que debían esperar la promesa del Espíritu. Él estaba desde antes preparando a sus discípulos, diciéndoles: no se van a quedar solos, yo me voy a ir. Les conviene que yo me vaya porque alguien más va a venir. El Espíritu de Dios, el abogado defensor, el Espíritu de consolación, el Consolador. Entonces aquí estaban esos discípulos en obediencia a las palabras de Jesús, esperando la promesa del Espíritu. En el día de Pentecostés, continúo leyendo, versículo 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua maternal, porque eran judíos, pero que estaban esparcidos por todos los rincones del Imperio Romano. Estaban en Persia, hablaban persa, estaban en África, hablaban otros idiomas, estaban en Europa y habían llegado, y cada uno hablaba o escuchaba más bien hablar la buena noticia de Jesús en su propio idioma, algo muy, muy interesante. Versículo 9, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, de donde es Irán, donde está Irán, Irak, todos esos países de hoy en día, Turquía, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de todas las áreas de Libia alrededor de Cirene, esto es en África, visitantes de Roma que hablaban seguramente latín, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses, es decir, de Grecia, de Creta, árabes que hablaban sus propios idiomas, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, acerca de lo que Jesús hizo al levantarse de los muertos y a traer nueva vida y perdón de los pecados al mundo entero. Bueno, primera cosa que debemos empezar a investigar y vamos a ver un poco de los antecedentes de este día, de lo que pasó. ¿Qué era el Pentecostés? ¿Qué era esta festividad por la cual todos los judíos de todos lados se habían dado cita en Jerusalén para celebrar esta fiesta? Esta fiesta es una fiesta muy antigua. Esta fiesta, que en hebreo o en el idioma hebreo se llama Shavuot, era una fiesta que conmemoraba no solamente la entrega de los mandamientos, de la ley en el monte Sinaí, en el tiempo del Éxodo, cuando Israel salió de Egipto, pero también era una fiesta de la cosecha. Se llamaba la fiesta de los primeros frutos, y esto es importante. Entonces vamos a ir un poquito a las raíces de esta fiesta, porque todo en la Biblia, todo está relacionado y todo tiene una razón de ser. Cuando Dios hace algo, es el cumplimiento de algo previo, de algo que ya se había visto tal vez en los primeros capítulos o libros de la Biblia. Dios ya estaba diciendo que Él iba a hacer algo especial, algo nuevo para estar cerca y dar poder a quienes habían creído en Él. Entonces nos remontamos al tiempo de Moisés. Una de las cosas que también llama la atención
regresamos a Moisés en unos segundos, pero una de las cosas que llama la atención en esta ocasión, en este relato de Pentecostés, el advenimiento del Espíritu Santo a los creyentes, es que cuando ellos estaban orando, buscando esperando más bien dicho, lo que Jesús había prometido, en el momento que se manifestó el Espíritu Santo, vino con un viento recio y vino con fuego. Vamos a ir otra vez ahora sí, regresamos a Moisés y vamos a ver dónde más vemos este viento y este fuego. Y vamos a ver primeramente qué connotación tiene todo esto. El fuego, vamos a pensar un momentito en el fuego. El fuego, en el tiempo en que esto fue escrito, el fuego era algo súper valioso. ¿Por qué? Porque daba luz, no había electricidad, ¿verdad? Usted y yo sabemos que llegaba la noche y la gente encendía sus hogueras, sus antorchas, sus fuegos. Es lo que alumbraba. El fuego es un sinónimo de algo que da luz y la luz es buena. La luz echa a correr a la oscuridad. Entonces sabemos que la luz es buena. El fuego daba luz. El fuego daba también calor, proveía de calor, de abrigo en las noches frías. La fuente de calor era el fuego. Entonces era algo bueno. Sigue siendo algo bueno. Y algo interesante que a la vez que es algo bueno y es algo útil el fuego, ¿qué pasa si nos acercamos demasiado al fuego? Puede ser algo peligroso. El fuego consume, el fuego quema. Es como la presencia de Dios. De hecho, el fuego en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios y esta dualidad, ¿verdad? Que es bueno, la presencia de Dios es buena, da vida, nos inunda, nos da luz, nos da calor al alma, ¿verdad? Nos guía en la oscuridad, pero a la vez, si nosotros nos acercamos demasiado a la presencia de Dios sin tener un corazón puro, puede ser algo peligroso. Vemos varias instancias en el Antiguo Testamento donde gente no respetó la presencia de Dios o se acercó sin reverenciar, se acercó con una motivación incorrecta o se acercó con un corazón que no estaba preparado y limpio y consagrado. ¿Y qué pasó? La gente murió. Entonces entendemos que Dios es así. Dios es un fuego consumidor y que el pecado no puede estar delante de él. Y estos símbolos de fuego y de viento los vemos desde la historia, bueno, en unas de las historias, pero unas de la que nos vamos a enfocar en este día es en Moisés. Moisés, la primera vez que tuvo un encuentro con Dios fue en un monte seco y árido que se llamaba Monte Sinaí, en un arbusto, en una zarza ardiente. Cené se llamaba esta zarza, se llamaba en ese tiempo, así se llamaba esta zarza, Cené. Por ahí viene el nombre Sinaí. Entonces, esta zarza, ¿qué estaba haciendo? Había un fuego en la zarza, pero no se consumía. Y Dios empieza a hablar desde la zarza a Moisés. Entonces entendemos que ese fuego estaba representando un lugar consagrado, un lugar especial, porque Dios le habla y le dice a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, aquí donde está esta zarza, en este monte Sinaí, es un lugar santo, es un lugar apartado, es un lugar donde el cielo y la tierra se están uniendo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que el fuego, tanto en Pentecostés, en ese día, como en el Antiguo Testamento, nos está comunicando, es que la presencia de Dios está ahí. Más tarde, en la vida de Moisés, cuando él ya rescata, con la ayuda de Dios, obviamente, al pueblo de Israel de Egipto, y llegan al monte Sinaí 40 días después. Es decir, perdón, no 40, sino 49 días después de que fueron liberados
después del día de la Pascua, después de que salieron apresuradamente y comieron el cordero, todo esto representaba el sacrificio de Jesús. Entonces, Pentecostés quiere decir quincuagésimo. Esa es la palabra griega para Pentecostés, quincuagésimo, el día 50, ¿verdad? En la Biblia hay muchos números muy significativos, 7 veces 7, 7 semanas, 49 días. En el día 50 estaba este día de Pentecostés, donde Dios, después de sacar a Egipto, de Egipto a Israel, les iba a hacer una nación especial, les iba a dar su ley, les iba a dar el pacto, que ellos, si es que ellos cumplían la ley, el pacto era que Dios iba a estar con ellos, Dios iba a permanecer cerca de ellos, en medio de ellos, en el tabernáculo, iba a habitar. Y ese día que Dios iba a presentarse, iba a descender sobre ese mismo monte donde estuvo la zarza, esta vez no solo frente a Moisés, sino frente a todo el pueblo, iba a hacer este pacto con ellos y a unirse con ellos, hacerles una nación con leyes diferentes a las de los otros pueblos para que ellos sean especiales, apartados, para que ellos puedan cumplir con esta promesa antigua que Dios le había hecho a su antepasado Abraham, de que a través de la familia del pueblo de Israel, Dios iba a bendecir a toda la tierra, a todo el mundo. Dios lo iba a hacer a través de algo que Él iba en el futuro a hacer. Amén. Entonces, cuando Dios se presenta en el monte Sinaí para dar los mandamientos, la ley, ¿qué vemos? Vamos a ir al libro de Éxodo rápidamente. Éxodo 19, versículo 18. Dice lo siguiente: el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Otra vez vemos esta imagen del fuego. Había un temblor, había un viento, había relámpagos, pero también había fuego. Nuevamente esta imagen de la bondad de Dios, pero al mismo tiempo Dios quería comunicar el santo temor de Dios. Quería que la gente sepa que Dios no está jugando, que Dios tiene un propósito especial, que esto no es cualquier cosa. Dios quería, más después dice, que poner el santo temor de Dios en el pueblo para que ellos no pequen. Y eso es bueno, porque el pecado nos aleja, el pecado nos lleva a la oscuridad. Entonces Dios estaba tratando de causar una impresión que iba a durar por todas sus vidas en los israelitas para poner el temor de Dios en ellos. Y asimismo el fuego de Dios estaba presente, la imagen del fuego de Dios. Y esto lo vemos vez tras vez cuando Dios ya manda que el tabernáculo, esta carpa donde Él vino a habitar en medio del pueblo de Israel durante todos esos 40 años del éxodo, de la peregrinación en el desierto, Dios vivía literalmente en medio de su pueblo. Y Él en la mañana, cuando el pueblo estaba a la luz del día, Dios se manifestaba sobre el tabernáculo con una nube. Pero en la noche había una columna de fuego. Nuevamente, entonces, ¿qué es lo que entendemos cuando el fuego de Dios viene? Está su presencia ahí mismo, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento la presencia de Dios y el fuego estaban ahí y la gente podía estar hasta cierta manera cerca de Dios, porque Dios siempre ha querido ser un Dios íntimo, un Dios personal, un Dios que vive en medio de nosotros. Por eso tabernáculo, entender lo que pasaba en el tabernáculo es importante, porque el tabernáculo es la imagen de Dios viviendo en medio de su pueblo. Jesús, cuando en Juan
habla en Juan 1:14, dice que Jesús vino a habitar entre nosotros. Esa es la palabra para tabernáculo, vino a ser un tabernáculo. De hecho, hay varias versiones que dicen que Jesús vino a ser un tabernáculo en medio de nosotros. Era la presencia de Dios mismo viviendo en medio de la humanidad. La presencia de Dios estaba llenando la vida de Jesús y Él estaba viviendo en medio de su pueblo. Pero ahora en el Pentecostés, que es lo que estamos enfocándonos este mes, hasta me rimó, Pentecostés en este mes, habla de que el Espíritu Santo, Dios a través de la presencia del Espíritu Santo, Él busca estar cerca de nosotros. Hermano, hermana, usted y yo no estamos solos. Jesús va a regresar, no está en este momento en medio de nosotros, pero tenemos al Espíritu de Dios que es Dios mismo. Él no es una fuerza, Él no es un poder nada más, es Dios y su poder. Eso es lo que tenemos que entender. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios y ahora Él está en medio de nosotros. Por eso había un fuego, había estas llamas, había estas lenguas de fuego que estaba posándose sobre cada persona que estaba esperando la promesa, cada persona que había creído en Jesús en ese tiempo. Entonces, algo importante que debemos entender aquí también, que Pentecostés, como acabamos de decir, es la conmemoración, ¿verdad?, de cuando Dios dio la ley en el Sinaí, 49 o 50 días después del día de la Pascua. Dios dio la ley para hacer un pacto con su pueblo, para que lo puedan cumplir, para que puedan ser un pueblo diferente a las demás naciones, para que puedan caminar en santidad, para que puedan caminar agradando a Dios, para que puedan cumplir el propósito de Dios a través de esta nación llamada Israel, y para que a través de esta nación todas las naciones del mundo pudieran ser también bendecidas. Pero la barra estaba alta, tenían que ser un pueblo consagrado, un pueblo especial, un pueblo que no iba a imitar las costumbres de las naciones paganas a su alrededor. Y vemos cómo Israel recibe estas leyes, pero como todo ser humano no tenían la capacidad. Ellos querían hacerlo muchas veces se olvidaban de Dios, buscaban otros dioses, desobedecían, y vemos en la historia del Antiguo Testamento cómo Israel no logra caminar en este pacto, no logra agradar a Dios. Había muchos que sí, había un remanente, un grupo de personas que fueron fieles a Dios, pero vemos a través de la historia de Israel cómo ellos se convirtieron en una nación que se alejó de Dios, no cumplió el pacto. A través del exilio, Israel fue castigado y fue purificado. Y entonces Dios quería hacer algo nuevo. Dios quería que el Espíritu, su Espíritu, viva en nosotros, porque en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu venía sobre ciertas personas en ciertos momentos para cumplir ciertas misiones especiales. Por ejemplo, en la vida de Sansón venía el Espíritu de Dios sobre él para que él pueda tener estas fuerzas sobrenaturales para vencer a los enemigos de Israel. Venía sobre personas como los obreros. Había un obrero en este momento que no me acuerdo el nombre específico, pero le dio esta habilidad para hacer muebles preciosos para el tabernáculo, para el templo de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios venía sobre personas y profetizaban, venía sobre personas y hacían milagros, pero no vivía dentro de las personas. Dios quería hacer algo nuevo. Y aquí es donde vemos la promesa en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a ir, me invito a que vaya conmigo. Ezequiel, capítulo 36, 26 al 28. Dios está hablando aquí a través de su profeta. Les daré un corazón nuevo. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Que tenía un corazón duro, un
pueblo de cerviz, de cuello duro, que no se humillaban delante de Dios, que querían hacer lo que ellos querían. Pero aquí Dios está prometiendo que va a dar un corazón nuevo. Y también que va a poner un espíritu, fíjese bien, nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu con mayúscula, en ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel no pudo hacer? No pudo seguir los decretos, no pudo seguir la ley dada en ese primer Pentecostés, en ese primer día, ¿verdad? Ahora Dios promete darnos de su Espíritu mismo para capacitarnos y cumplir con lo que Él nos está pidiendo, cumplir con su ley. Por eso es tan importante este tiempo de Pentecostés. Necesitamos entender que cuando el Espíritu Santo nos llena, viene a nosotros, Él cambia nuestro corazón. Cuando Dios hizo algo nuevo que dijo en el Antiguo Testamento, que era que Él mismo iba a venir, se iba a hacer hombre, iba a morir por nosotros, iba a perdonar nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Dios mismo hecho carne, dio su vida. Y cuando entendemos estas noticias, cuando recibimos estas noticias, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos da un nuevo corazón. Cuando entendemos la profundidad y la hermosura y la pasión de Dios que se hizo hombre, el corazón hace un cambio, hace un clic. El corazón de piedra se va y decimos: Dios, ¿cómo puedo pagarte? ¿Cómo puedo darte mi vida en ofrenda, en gratitud por todo lo que tú has hecho? Ahí vemos un cambio de corazón. Ya no es tengo que obedecer, tengo que hacer, si no me va mal, tengo que hacer lo que Dios me dice como una obligación. Ahora, para los que tenemos un corazón nuevo porque hemos visto la gracia y el amor de Jesús, ya no es tengo que obedecer a Dios, ahora es yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero amarle, yo quiero entregar mi vida. ¿Se da cuenta la diferencia que hace Jesús? Cuando entendemos la buena noticia del Evangelio, no queremos obedecer porque toca, queremos obedecer porque le amamos. Este es el nuevo corazón que se cumple aquí en el Nuevo Testamento, que Dios hace eso nuevo. Y cuando viene el Espíritu Santo, porque la profecía también no solo dice que nos va a dar un nuevo corazón, sino que nos va a dar su Espíritu. Esto es lo que el Espíritu Santo nos capacita a hacer. Nos llena de Él y nos da la capacidad de obedecer por amor. Esto es lo que queremos en este mes explorar. Esto es lo que queremos entender en este mes. Que Dios realmente no nos ha dejado solos, que somos un pueblo que tiene a Dios viviendo en medio de nosotros. Ya no tenemos un templo construido por hombres, de ladrillos, de cemento o de madera. Dios dice en el Nuevo Testamento a través de Pablo que ahora nosotros somos los templos vivos. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios, del fuego, el fuego nuevamente, de la luz, del calor, de la presencia de Dios. Usted y yo somos eso, iglesia. En el día de Pentecostés hay otra cosa interesante. Fue el día que marcó el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia es un cuerpo de creyentes que han confiado en Jesús. Eso es lo que estamos celebrando, eso es lo que estamos queriendo agitar en su espíritu y en mi espíritu, saber y entender el propósito por el cual el Espíritu Santo vive en nosotros. Estamos llamados para traer luz, para traer vida, para traer orden a las tinieblas, porque Dios para eso nos llena de su Espíritu Santo. Quiero animarle que mientras en este día entendemos solo un poquito más de lo que el Señor está haciendo, que le pueda orar usted al Espíritu de Dios y le pueda decir: Señor, yo quiero
menos de mí y más de ti en mi vida. Tú vives en mí, Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Y en este tiempo queremos dejar que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Como decía Pablo, ocuparse del Espíritu, de ser llenos del Espíritu, es vida y es paz. El ocuparse de la carne es muerte. Hermano, hermana, para concluir, quiero decirle que Dios tiene vida para usted. Dios tiene un futuro brillante para usted. Dios tiene planes para usted. Dios quiere que usted camine en la luz, que usted sea lleno del Espíritu, que deje que el Espíritu Santo le influencie en todas las cosas, que sea sensible a la voz del Espíritu Santo, porque cuando usted es sensible a Él, le va a obedecer y todo lo que usted haga va a atender a la vida, va a dirigirle al propósito de Dios, que es vida. Nuevamente, ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos no necesitamos paz en un mundo lleno de tinieblas, lleno de confusión, lleno de oscuridad? Él es paz en usted, Él vive en usted. No se ocupe de las distracciones de este mundo, ocúpese de ser lleno del Espíritu a través de la palabra, a través de la comunión con Él. Yo le animo en este tiempo, busque de Dios. Y si usted no conoce a Jesús, este es el momento, este es el día de salvación. Este es su día de salvación. Yo quiero decirle en este momento, si usted no tiene a Jesús, usted no tiene la vida. Pero si usted en esta noche necesita de Jesús y quiere que Él viva dentro de usted y quiere seguirle, quiere obedecerle, esta es la oportunidad. Le invito, cierre sus ojos, dígale conmigo, repite después de mí: Señor Jesús, sé que me amas, sé que quieres lo mejor para mí, sé que diste tu vida en la cruz para perdonar mis pecados. Yo no quiero estar lejos de ti. Ayúdame, perdóname, límpiame. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador, desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Una excelente noche.